No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados en divoxradio.com para hoy hablar sobre innovación educativa. ¿Qué se entiende por innovación educativa? Porque muchos deben pensar, claro, con la pandemia, esto de hacer clases telemáticas, aprovechar al máximo las plataformas digitales, puede ser una arista de innovación educativa, pero hay varias. Hay otro que tiene que ver también con la aplicación de metodologías, con los estudiantes, el rol que tienen no solamente en la sala de clases, sino también afuera de sus colegios, de sus establecimientos. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta tarde y para eso damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Michelle Olguí, coordinadora de proyectos de innovación educativa de Educación 2020. Michelle, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, para que la gente que tenga una referencia ahora que está conectada a la radio, cuéntanos qué entiende Educación 2020 por innovación educativa, que sabemos que es uno de los pilares fundamentales en el trabajo que tiene este organismo. Oye, hiciste una tremenda descripción de nuestra definición, porque efectivamente uno puede entender innovación educativa con estas tecnologías que uno va agregando, ¿no? Pero nosotros queremos ampliarlo y salirnos un poco o profundizar un poco, y no solo en la innovación pedagógica, sino entender innovación educativa como aquellas condiciones que se dan para poder ir manejando el caos, hacer cosas de manera distinta con tal de poder resolver problemas y que impacten rápidamente en los aprendizajes de los y las niñas. Y eso tiene que ver con aplicaciones, pero además tiene que ver con empezar a diseñar el aprendizaje de manera distinta y que los profesores puedan implementar distintas estrategias dentro de la sala con tal de que los estudiantes puedan aprender de manera distinta y por sobre todo ser súper protagonistas de su propio aprendizaje, de cómo resolver los problemas. Michelle, tú hablabas de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones óptimas entonces para poder innovar dentro de la metodología de aprendizaje, más allá del uso de las tecnologías, que es un poco lo que se ha vuelto más en auge durante el último tiempo, obviamente debido a la pandemia? Por sobre todo, y más allá de una infraestructura súper power o pantallas súper bacanes o tablet, que si bien nos dimos cuenta que eran necesarios, no es lo que sustenta, es primero que los profesores y las profesoras tengan una creencia absoluta de que los estudiantes son capaces de aprender en cualquier contexto y eso nos permite tener una mentalidad incremental, una capacidad de que los estudiantes crean en sí mismos. Luego de eso, profesores con una formación constante en innovación, en cómo funciona el aprendizaje, en aprendizaje colaborativo y finalmente, y sin duda, generar los espacios de liderazgo dentro de los equipos directivos que sean capaces de sostener una innovación educativa dentro del aula y tener estos liderazgos intermedios, ¿no? Ese profe que es super power, poder ponerlo con ciertos roles y tareas que puedan sostener las condiciones que se van requiriendo para que los estudiantes vayan aprendiendo más y mejor. De ahí, tener creación, tener creatividad y tener pasión, como por ejemplo poder generar las condiciones o en los momentos que los profesores puedan trabajar juntos, diseñar en conjunto, mezclar las asignaturas, mezclar los cursos, cuidando los aforos necesarios, por supuesto. Michelle, uno de los temas que hemos abordado y profundizado mucho durante los capítulos anteriores de Tarea de Tecnología es quizás la necesidad de modernizar las mallas curriculares de pedagogía. Si bien innovar tiene que ver con esto de lo nuevo, de aprovechar, por ejemplo, las instancias donde están los estudiantes, más allá de si son niños o jóvenes, sino, por ejemplo, el uso de las redes sociales con fines pedagógicos, el poder aplicar distintas herramientas digitales que están disponibles, que muchas veces son gratuitas, pero que se desaprovechan o que no se están sacando como al 100% provecho para fines educativos. Pero muchas carreras de pedagogía en matemáticas, por ejemplo, en lenguaje, quizás no tienen asignaturas que tengan que ver con el conocimiento de estas alternativas digitales, con el poder saber que es TikTok, por ejemplo, que es Instagram, o aprovechar otras alternativas como Zoom, como Google Class, etc.
¿Cómo podemos dar ese paso? ¿Cómo se está avanzando para que los profesores tengan conocimiento de esto, más allá de las mallas curriculares? ¿O se está presionando también, por ejemplo, al Ministerio de Educación o al DEMRE o a otra entidad para que se responsabilice y también se encargue de esta tarea que es un desafío que todavía está pendiente? Yo creo que la presión vino por sí sola. A todos nos tocó aprender a manejarnos en todas las redes sociales y todas las plataformas que hubiera, y los primeros que se pusieron ahí a tono eran los profesores. Eh, Era súper doloroso escuchar que decían volvamos a clases cuando los profes estaban full clase a distancia, con letreritos, con Facebook, usando todos los mecanismos, WhatsApp. Entonces ellos fueron los primeros. Y sin duda, la pandemia nos dio esta bofetada y las universidades tienen que ponerse las pilas y probablemente están en reestructuración de las mallas curriculares. Yo sé de un par de universidades que han tenido diálogos con nosotros en modernizarnos, ¿no? En modernizarnos desde la educación inicial de los docentes, porque claro, jamás habíamos pensado que teníamos que pensar más allá de la metodología de cómo enseñar lenguaje y matemática, sino de que ahora tenemos que pensar en qué aula estoy, para qué audiencia voy a hacer mi clase, si mi estudiante está a distancia, si no está a distancia. Y también proporcionarlo como una oportunidad, ¿no? Ahora, yo sé, todos hemos buscado la posibilidad de poder estudiar algo fuera de Chile sin tener que movernos, los adultos. Y los estudiantes también están teniendo esta oportunidad como de encontrarse en espacios distintos, pero además que pueden propiciar igualmente el aprendizaje. Claro, porque por ejemplo, nosotros habíamos hablado anteriormente de que quizás psicopedagogía es una de las ramas de la pedagogía que está más cercana a esta idea de conocer el escenario digital en el cual se desenvuelven los estudiantes, pero las tradicionales pedagogías como, no sé, música, arte, lenguaje, historia, etcétera, no están tan familiarizadas con el uso de este tipo de redes y también aprovecharlas. Me imagino que también ustedes como organismo vieron muchas necesidades. Si nos puedes contar un poco sobre cuáles eran las principales problemáticas que se daban, sobre todo considerando también la realidad de profesores que quizás están más cerca de jubilarse, que no necesariamente utilizan este tipo de plataformas y obviamente tenían que mantener un contacto con sus estudiantes porque se estaban dando quizás problemas como ciberbullying, ciberataques, que también son parte de este deber de la innovación educativa. Ya que se menciona mi profesión de base, efectivamente, como me siento halagada, efectivamente somos de los que estamos formados y ahí la forma de resolverlo y como se resolvió también dentro de las comunidades educativas, que fue a lo primero que se echó mano, fue al trabajo colaborativo, ¿no? Las duplas psicosociales, los psicólogos, los psicopedagogos, los otros profesionales pasaron a tener un protagonismo, pero así insuperable. Una, porque efectivamente manejaban ciertas cosas tecnológicas de mejor manera, pero además porque, pucha, emociones primero fue lo primero que estuvo ahí, que nos dimos cuenta que todos necesitábamos, y el trabajo colaborativo consistió en no solo intencionar el aprendizaje pensando en las emociones y ya no dejándolo de lado como lo habíamos hecho antiguamente, que era solo lo cognitivo, sino que ahora lo traemos para el aprendizaje, pero además para la contención y el acompañamiento a los estudiantes, a los apoderados y a los propios profesores. Y a todos nos golpeó esto. El miedo estaba rondando, todos perdieron a alguien o estuvieron contagiados, o sea, la historia de la enfermedad está muy cerca de todos nosotros. Entonces, si por un lado teníamos la tecnología que cubrir, por el otro lado estaba todo el rato de cómo sostenemos a las comunidades educativas desde lo emocional, porque sin emoción no se aprende, y si estamos desde la pena, desde la angustia, no hay forma, por muy plataforma súper mágica que tengamos, no hay forma que el aprendizaje entre. Michelle, y ahora que ya los colegios, por ejemplo, están desconfinando, se están retomando las clases semipresenciales, muchos, con la presencialidad 100%, en otros dependiendo obviamente de las condiciones sanitarias, se está proponiendo más innovación, por ejemplo, mantener muchas de las enseñanzas que dejó este confinamiento, estas clases telemáticas, el tema de, por ejemplo, aprovechar Zoom o hacer entrevistas para que los estudiantes tengan contacto con
quizás, no sé, autoridades o con representantes, con académicos también. ¿Cómo se puede, por ejemplo, innovar ahora que ya la pandemia quizás está un poco más flexible el tema educativo en cuanto a que se puede asistir a clases, se puede ir al colegio, obviamente con los resguardos sanitarios necesarios? En efecto, sí, yo creo que una de las conversaciones y las invitaciones que nosotros hacemos a las comunidades educativas que puedan, porque eso también tiene que ver con sectores iluminados de Internet que no siempre ocurre, poder contar con esta cosa de la flexibilidad de lo híbrido, ¿no? Hay estudiantes que se sienten más cómodos estando a distancia o efectivamente tú traes un ejemplo súper bueno, poder entrevistar a un experto para sus propios proyectos, para sus propias clases, pero no va a haber ningún tipo de innovación si es que no se sostiene desde el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, por mucho que nosotros pensemos como en las cosas que pueden utilizar, primero tenemos que procurar que los estudiantes aprendan a utilizarlos autónomamente. Y no desde que nosotros les digamos, ya, ahora indagación con esto, sino que efectivamente ellos tengan la capacidad de saber, ok, en el proceso de indagación, no de aprenderme algo de memoria, ¿no? Sino de un proceso de investigación, tengo todas estas herramientas para poder utilizar y poder elegir y saber qué beneficio le trae una, qué beneficio le trae la otra, y luego generar puro aprendizaje colaborativo, que es lo que finalmente les va a sostener el aprendizaje y las decisiones a lo largo de su vida. Si eso es, no es el contenido, es cómo me aprendí a relacionar, cómo aprendí a hacer críticas constructivas, a tener espacios de reflexión, cómo aprendí a resolver problemas, eso es lo que se sostiene después. Y la pandemia nos permitió desarrollar de mejor manera estas áreas por sobre otras, con un currículum priorizado que estaba más acotadito, entonces los profes estaban mucho más focalizados en generar el desarrollo de las habilidades para que el aprendizaje que ocurriera de buena manera. Y la actitud de los profesores es de innovar, de generar también nuevas instancias que quizás antes no estaban dentro de su esquema de formación al momento de hacer una clase, por ejemplo, de llevar a cabo una actividad. Y también te pregunto por la actitud que tienen la directiva de los distintos establecimientos. Esto no solamente basta con que los niños, que los jóvenes, los estudiantes se acerquen a este tipo de innovaciones, sino también es una cadena, como tú bien indicabas, no solamente del profesor, de los estudiantes, sino también de la planta directiva. ¿Está ese interés por dar un paso más allá y salir un poco de este esquema de las clases tradicionales dentro de las salas de clases, por ejemplo, ahora que quizás se puede ir a terreno, por ejemplo, manteniendo los resguardos sanitarios? ¿Está ese interés de poder como generar nuevas instancias de aprendizaje, o la mayoría de los establecimientos que se han acercado a Educación 2020 mantienen esos como reparo, desconfianza, resguardo? Los que se acercan a nosotros son los primeros que están interesados en poder hacer cambios profundos. Por eso nos buscan. Y yo creo que en todas las comunidades educativas está la semilla del interés y de las ganas de poder hacer los cambios más profundos. Lo que asusta es como esta cosa burocrática, ¿no? De que el fantasma de la cobertura curricular y el fantasma de que hay que hacerlo todo, cuando ahí es empezar a despojarse de estas creencias y de confiar absolutamente que cada equipo directivo, cada docente que está en esa comunidad educativa tienen la capacidad, el sentido común y la cohesión y la creencia de saber que lo que están haciendo está bien. Y es porque lo están haciendo bien para sus estudiantes, porque no hay nadie que conozca mejor a esos estudiantes y a esas familias que ellos, y mientras puedan agarrar todos los componentes, todos los estamentos, los profes, los profesionales, los apoderados, los involucren, los estudiantes al centro, las cosas van a ocurrir igual. Con susto siempre al principio, porque uno dice, wow, el cambio ya, entonces no voy a usar el libro, voy a usar, no sé, la aplicación. Pero es cosa de creer que es posible y de generar el soporte del trabajo colaborativo entre los profes, entre el que sabe un poquito más, le ayuda al que sabe un poquito menos, que los equipos directivos vayan a mirar a las salas que están pasando las cosas, que le pregunten a sus estudiantes para reafirmar esto de que lo están haciendo bien, ¿no? Y es muy costoso, Michelle, dar este paso, obviamente considerando que es muy colaborativo, que es mucha la participación, muchos actores que están involucrados en esta cadena de innovación educativa. Es muy costoso porque puede ser quizá uno de los prejuicios, de los miedos que tienen, por ejemplo, los directores, la directiva de los establecimientos, para decir como, en verdad no tengo el presupuesto, no cuento con las lucas, por ejemplo, en un establecimiento rural
para fomentar este tipo de actividades quizás más digitales. En efecto, no es costoso si es costoso si tú buscas un proyecto que sea con botar muros, ¿no? Así como la gran sala maravillosa, obvio, pero una innovación educativa no se sostiene desde la infraestructura, se sostiene desde el querer y pensar hacerlo distinto, y para eso necesitas sentarte, planificar, organizarte y estar preparado a que las cosas van a ir modificándose, ¿no? Que ya, si las actividades que uno planifica en el plan del año ocurrieran tal cual como ocurre en la Carta Gantt, sería súper fácil. Pero aquí lo más, comillas, costoso es saber que te vas a enfrentar a algo que es flexible, que viene las vacaciones, pero que además viene la pandemia, pero que además viene, no sé, el paro, el diluvio, porque somos un país acontecido. Entonces, la necesidad más costosa es de sentarse como equipo directivo y equipo ampliado a pensar que efectivamente se tienen que hacer las cosas de distinta manera. Y ahí hay recursos gratuitos. Está el Centro de Innovación del Ministerio que tiene información de cómo hacer, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos. Nosotros sobre la web tenemos información sobre tutoría entre pares. En donde tú busques, hay. Donde hay que echarle ganas es como a tomar la decisión de ya, ahora le damos y sostenerlo e involucrar a la comunidad. Donde se gana todo es poniendo a todos los profesores ahí involucrados, sensibilizándolos, porque esto es como de estar generando el músculo, ¿no? Es puro ejercicio, puro generar el músculo hasta que esto se desarrolle y se sostiene por sí solo. Y lo bueno es que no necesariamente está vinculado a tecnología, que es un poco el prejuicio que se tiene con esta idea de innovación, que porque, no sé, vamos a estar utilizando todos una tablet, por ejemplo, un teléfono inteligente, cada niño va a tener su equipo. No tiene que ver eso con innovación educativa, por lo que entiendo. Exacto, la tablet, el teléfono es un recurso como es el libro, el leccionario, como es el cuaderno y el lápiz, eso como el diccionario de la biblioteca o el CRA, es un recurso, pero no es quien sostiene el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué lo sostiene? La capacidad que tienen para hacer procesos de reflexión, de mirar su entorno, de ir a la plantita y mirar que la hormiguita se junta con otras y hacer una conversación en función de eso. Eso es el aprendizaje, hacerlo desde el asombro, desde el entusiasmo, desde las ganas, y no desde el tablet como si eso fuera lo único que nos puede generar la brillantez cognitiva. Excelente, Michelle. Ese es el llamado entonces de Educación 2020. También yo creo que en general, a atreverse a innovar, a conocer las alternativas que están disponibles y obviamente sacarle provecho en pro del conocimiento, del aprendizaje de todos los estudiantes y también de la comunidad educativa en general. Hay hartas preguntas, Michelle, que están llegando, muchas por Twitter, sobre todo de profesores que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Pero llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Pongan mucha atención todas las personas que están conectadas a esta hora a la radio, porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de tus indicadores de la empresa, pueden hacerlo, pero basándose en metodologías ágiles en desarrollo de sistemas que en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan gracias a sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y en redes sociales como Diatec. Diatec con Y para todas las personas que quieran conocer más sobre su trabajo y también sus cursos y capacitaciones para empresas. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Michelle sobre innovación educativa acá en divoxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.